Bueno, pues el día de hoy vamos a ver algunos temas adicionales para que los utilicen en el proyecto que vamos a hacer, la tarea que les voy a dejar. Por lo tanto, aquí requerimos ya sea recordar, si es que no lo vieron esto en su primer curso de programación, o ver por primera vez unos temas pues necesarios para este proyecto. Bien, los temas le voy a llamar así temas adicionales de C Sharp. No son necesariamente de programación orientada a objetos, pero son importantes para pues hacer programas eficientes y que exploten al máximo los recursos computacionales. Aquí entonces le llamo temas adicionales. En este caso los temas van a ser en pares. Vamos a tener parejitas de temas. Uno es la memoria, ya que hay, bueno, varios tipos de memoria en nuestros programas, sobre todo cuando trabajamos con lenguajes como C. En C Sharp en particular hay dos tipos de memoria importantes, que son el heap o el montón, también le llaman, o el stack o la pila. Vamos a ver ese tema, la diferencia que hay entre los dos tipos de memoria y cuándo se utiliza uno y cuándo se utiliza el otro. También, esto ya lo hemos visto un poco, hay dos tipos en general de tipos en C Sharp. Los tipos referencia y los tipos valor. Esto ya lo hemos visto, pero quiero recordarlo y verlo en términos del tipo de memoria de heap y stack. También un proceso que se da a veces de manera automática o a veces nosotros lo hacemos de manera explícita es el proceso de boxing y unboxing, que digamos nos permite convertir una variable de tipo valor a una referencia que se va a almacenar en el heap. Vamos a ver eso más adelante. Y también vamos a ver un nuevo tipo de estructura que podemos pensar que es una clase. En este caso se llaman estructuras o structs. Y estos tienen la misma forma de una clase, nada más cambia el nombre, pero internamente son dos tipos de estructuras. Digamos que las clases podríamos decir que son tipo referencia y las estructuras tipo valor. Y por último vamos a ver una estructura la cual vamos a utilizar en nuestro programa, en el proyecto, que es la fecha, hora. En este caso hemos manejado pues de manera algo incorrecta nuestras clases, ¿verdad? Porque cuando manejamos, por ejemplo, la clase alumno o la clase persona, le ponemos edad y realmente pues este atributo va a ir cambiando dependiendo del tiempo. Conforme van pasando los días, pues va a irse modificando la edad. Y es mejor que este sea un campo que se calcule. Ahora hay varios detalles ahí con la edad. Ya cuando queremos verlo a un nivel internacional, pues diferentes culturas manejan de maneras diferentes la edad. Nosotros nos vamos a centrar en la edad como la calculamos en México y en general en este continente, ¿no? Digamos en la cultura digamos de México y Latinoamérica. Muy bien, entonces bueno, vamos a empezar. Si tienen alguna pregunta, pues me la hacen inmediatamente. Ok, entonces empezamos con este tema de la memoria. Ahora hay dos tipos de memoria. Imaginen que cuando nuestro programa empieza a correr se hacen dos espacios, digamos. Uno que es el stack, que vamos a ver aquí. Okay. En esta memoria nuestros métodos, recuerden que tienen variables locales y también pueden tener declarados ahí algún método que se va a ejecutar. Entonces en el stack, stack significa pila y es una estructura de datos muy particular. Digamos que aquí en esta memoria, como yo la voy a utilizar, es que voy a tener espacios, digamos aquí se llaman frames estos, donde aquí voy a poner todos los datos locales a un método, al método que estoy ejecutando ahorita.
Entonces, en esta estructura, en la pila, entran los valores. Imagínense que entran así por aquí y se van hasta al fondo. Si yo quiero guardar otro elemento en el stack, pues lo hago mediante otro frame que va después de este y así. Y cuando yo quiero extraer o eliminar elementos del stack, lo que hago es que el último que entró es el primero que sale. Ahorita vamos a ver un ejemplo de esto. Pero bueno, en el stack se van a almacenar, si se fijan, las variables tipo valor locales al método que estoy yo ejecutando. Mientras que en el heap, ese es un espacio más grande de memoria donde yo voy a poder guardar todos los otros objetos que sean tipo referencia. Por ejemplo, si se acuerdan, si yo creo un objeto tipo empleado, con la palabra new se va y se reserva cierto espacio en la memoria heap y ahí es donde se crean estos objetos. ¿Okay? Cuando yo voy creando objetos, estos, si se fijan, no tienen la misma estructura o la misma regla que el stack. Yo los puedo, pensemos que hay un proceso que lo administra esto por nosotros, pero yo voy reservando espacio y este espacio puede quedar disponible o se reserva. No importa, durante todo el programa podrían estar viviendo aquí objetos en esta memoria. Mientras que en el stack, cuando se termina el método, porque se almacena de manera local, las variables que están ahí automáticamente se destruyen. Se libera todo ese espacio de memoria. Muy bien. El heap, recordemos, es más grande. El stack, de hecho, tiene un tamaño definido. Está bien, tiene un tamaño estático. Esto varía según el sistema operativo y las configuraciones de él. Pero digamos que esta es una memoria que no es tan grande como el heap. Va a depender de la memoria de nuestra computadora. Si tenemos mucho espacio en la memoria y nada más tenemos un programa, pues vamos a tener un espacio heap bastante grande. ¿Ok? Entonces imaginemos que aquí en este programa, por ahí se crearon estos dos objetos. Aquí están en la memoria. Y después se manda a llamar a este método sub. Lo que sucede cuando hacemos eso es que vamos a suponer que se carga todo el método sub con sus variables locales y se agregan al stack. Vamos a suponer que se agrega aquí. ¡Pum! De aquí se llamó este sub y todo lo que está aquí ahora ya se encuentra en esta región. Cuidado, desde aquí, en nuestro programa, no puede ver a estas variables, ¿ok? En este caso, ¿por qué? Porque están en otro frame del stack, a menos que se hayan pasado como parámetros. Ese ejemplito ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Entonces, ahorita se cargan todas estas variables. Estas siguen estando, pero nos vamos a regresar cuando este método se termine. Se saca de aquí del stack y nos regresamos a main y aquí van a estar los valores almacenados. ¿Ok? Esto no se ha borrado, simplemente como están en otro ámbito no se ven desde aquí. ¿Ok? Y probablemente en un método creamos otro objeto y se guarda en el heap. ¿Ok? Estos no están siguiendo las reglas del stack. Muy bien. Voy a continuar, digamos. Vamos a suponer que ahora ya mando llamar al método sub y paso como parámetro esta variable, si se fijan, tipo valor. Entonces lo que sucede es que esta variable se copia acá y ahora aquí la tenemos disponible dentro de este método. ¿Ok? Y aquí digamos que a veces cuando falla o hay alguna excepción en nuestro programa, vemos algo que se llama la traza del stack y básicamente nos muestra así en texto cuáles fueron las llamadas que se fueron haciendo. La primerita es la última que se hizo, porque si se fijan, aquí esto todo empezó desde acá. Primero el main llamó a sub, después se cargó todo esto aquí en el stack y de sub se cargó a sub le puse y esto está acá y aquí probablemente fue el error. Entonces podemos ver toda la traza, se le llama al stack. Cuidado, si yo sigo llamando métodos, si se fijan,
como tiene un espacio limitado el stack, se podría desbordar, o sea, podría terminarse el espacio del stack, y esto también provocaría una excepción, que es Stack Overflow, y en este caso, pues también mi programa se detiene normalmente cuando sucede esto. ¿Okay? Ahora, cuando yo voy también, ¿se acuerdan? Todos estos objetos, hay referencias de mi programa hacia ellos. Cuidado, cuando ya, y eso lo hemos visto, cuando un objeto ya no tiene referencias que vayan hacia él por alguna parte de nuestro programa, hay un proceso que es el recolector de basura, el cual viene y libera el espacio de aquellos objetos que ya no tienen referencias a ellos. Entonces este es un proceso importante. El heap, ¿cómo libera espacio? Mediante el recolector de basura. El stack, ¿cómo libera el espacio? Pues cuando el método local que se está ejecutando se termina, automáticamente se borra todo lo que hay aquí en el stack. ¿Okay? Entonces digamos que aquí, si viene el recolector de basura y dijo, ok, estos objetos ya no tienen referencias, pues libero ese espacio. Y aquí también, digamos, al mismo tiempo, digamos que este método ya terminó. Entonces, todo eso rápido se elimina, ¿verdad? Aquí también se elimina estos objetos. Este proceso de garbage collection no es tan rápido como este. Este, en cuanto se termina el método, se borra. Este proceso puede tardar un momento, un tiempo, en llevarse a cabo. Ok, entonces, igual, termina este método. Se saca del stack las variables que haya y nos regresamos otra vez al método principal. ¿Okay? Digamos que así es como funciona esta región de memoria, stack, y así es como funciona la memoria heap. En algunos lenguajes, por ejemplo en C, el programador tiene que reservar el espacio, ¿verdad? Digamos, ¿cuántos enteros ocupo? Pues tengo que venir y reservar el espacio. Y después, cuando yo ya voy a dejar de utilizar este espacio, ahí no hay recolector de basura, también el programador tiene que ser el encargado de liberar el espacio. ¿Okay? Entonces, digamos que esto nosotros lo podemos gestionar en algunos lenguajes. En C#, el código que hacemos normalmente es código seguro, que no le da esa tarea al programador de tanto reservar o liberar el espacio. Se puede hacer en C#, pero no es lo común. También a veces el código de C# tiene que hablar, digamos, con código que está hecho en estos lenguajes y digamos que le habla a código que es unmanaged. ¿Quién hace este proceso? ¿Quién hace esto de garbage collector? Más bien es el runtime de .NET. ¿Okay? No es tanto el lenguaje en sí, sino donde corre el lenguaje, el encargado de hacer la recolección de basura y la gestión interna de la memoria. Bien, entonces sí hay casos en los que podemos trabajar, digamos, de esta manera. Se puede implementar en C# métodos se le llama de alocación de memoria. Para el stack lo hay directamente, pero también se puede hacer para el heap. Esto ya es para código más eficiente, pero ustedes como ingenieros en sistemas probablemente tengan que hacer código muy eficiente o utilizar ciertos recursos que requieran este tipo de acceso a la memoria, y probablemente tengan que trabajar con código, se le llama en C# no seguro, ¿verdad? Unsecure, o también memoria que no está gestionada por .NET. Pero ahorita en el curso nosotros solamente vamos a trabajar con programación de C# que es gestionada por .NET. ¿Okay? Entonces para nosotros siempre va a ser transparente la liberación y en general la gestión de la memoria heap. Y esta también ya siempre es automática, digamos, aún en los lenguajes como C. Pues si yo termino
un método, todas las variables que están locales a él se van a liberar el espacio. ¿Okay? Entonces, como resumen, el stack también, el acceso es muy rápido. Obviamente, pues nuestro código ahí prácticamente están las variables. Es un acceso muy rápido. Las variables se destruyen inmediatamente al terminarse el método local. Se utiliza, pues obviamente, variables locales y tiene un tamaño fijo. Ahora en el heap, las variables pueden almacenarse ahí durante todo el programa. El límite, pues es la memoria que haya disponible en la máquina. Y recordemos, en C#, bueno, .NET, se cuenta con un recolector de basura, pero hay lenguajes en los que se debe de administrar todo esto por el programador, por ejemplo, en C. Y pues también podemos utilizar esta instrucción de stack alloc. Ahorita no les recomiendo que hagan este tipo de programación porque es más complicada. O sea, en lugar de tener referencias así básicas, en C# también podemos tener apuntadores y programar a un estilo más parecido a C++ o a C. Pero pues de alguna manera nos estamos metiendo en más problemas cuando el lenguaje de C# nos da muchos de esos servicios ya de manera automática, ¿ok? Entonces eso hay que hacerlo con cuidado y solamente cuando realmente sea necesario. ¿Alguna pregunta hasta aquí de este manejo de memoria? ¿O estos tipos de memoria? Todo bien, por mi parte. Bueno, ahora, entonces ya sabemos, ¿no? Hay dos tipos de memoria que vamos a poder utilizar. Ahora también en C# hay dos tipos de datos. Están los tipo valor que recordamos guardan el valor que les vamos a asignar a ellos ahí directamente. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, si yo tengo un int x, pues directamente ahí en ese espacio se va a guardar el valor de entero. Tal cual, en cambio, cuando yo tengo valores tipo referencia, por ejemplo, un objeto de cierta clase, recuerden, tengo que hacer yo new y ejecutar el constructor. Esto me va a regresar la referencia a donde se creó ese objeto en la memoria y con eso me voy a quedar. Entonces, las variables tipo referencia tienen una referencia al objeto o podríamos decir ya el valor que almacenan. Y los tipo valor ahí directamente tienen almacenado la instancia o pensemos así el valor que guardan. ¿Okay? ¿Cuáles variables son de tipo valor? Todos los tipos básicos, ¿verdad? Que ya vienen en el lenguaje. Por ejemplo, int, double, short, carácter, etc. Menos string. String es un tipo referencia, ¿ok? Imagínense que un string es como un arreglo donde vamos a tener caracteres y esto se hace ya en el heap, se almacena no es tipo valor, sino es más bien ya una referencia, sobre todo porque podemos tener cadenas pues con muchísimos caracteres. También es importante eso. Recuerden, acá los tipo valor los vamos a utilizar para guardar datos que no son muy extensos. ¿Okay? También vamos a hablar de ellas más adelante. Las estructuras son tipo valor. ¿Okay? Y también, eso ya lo hemos visto, las enumeraciones. Estas relaciones entre un valor entero y un valor que vamos a utilizar, a veces como categorías y todo, lo hemos visto. Esos también son variables tipo valor. Ahora, estas variables se guardan normalmente en el stack. Ahorita vamos a ver con esto de boxing y unboxing que se podrían guardar también en el heap, pero normalmente se van a guardar en el stack. ¿Okay? Ahora, los tipos referencia pueden ser las clases. Hasta ahorita es el tema que hemos visto, pero más adelante vamos a ver interfaces, delegados, records. Y este otro tipo, ¿verdad? Que vimos, tipo referencia que se llama object. Ese también es tipo referencia y string.
Recordamos que cuando trabajábamos con Object, nosotros le podemos asignar ahí cualquier tipo de objeto, pero cuando queremos ejecutar algún método, pues tenemos que hacer explícitamente el casting o la conversión al tipo de dato específico que vamos a utilizar para mandar llamar un método, si no el compilador nos va a marcar error. Hay otro tipo de objeto parecido, pero que es dinámico, el cual nosotros podemos escribir cualquier tipo de método y no nos va a marcar error el compilador. Como que cree en nosotros y dice, ok, yo creo que cuando ya se instancie realmente este objeto, sí se va a poder llamar ese método y no hay ningún problema. Digamos que no hay que utilizarlo ahorita cuando vamos empezando, porque pues es preferible que siempre estemos seguros del tipo de dato que vamos a recibir para ejecutar ese método. Muy bien, hay lenguajes donde este tipo de programación es lo común. O sea que yo puedo poner objetos y su método, y yo me tengo que asegurar que al momento de que corra esa línea, ya al momento de estarse ejecutando el programa, ese objeto efectivamente va a tener ese método implementado. ¿Ok? Como Python, por ejemplo, es un lenguaje que es dinámico y pues se dan este tipo de situaciones de una manera muy común, y por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado en no cometer errores. Okay, los tipos de referencia se guardan en el heap, en la memoria heap, y como son referencias, podría haber dos variables, dos nombres que tengan la misma referencia. Por lo tanto, si yo lo cambio en uno, parecería como que se cambia en otro, pero no, sucede que ambos objetos están refiriéndose al mismo objeto en la memoria. Ese es otro de los detalles que les he comentado varias veces a lo largo del curso. ¿Okay? Ahora, en ocasiones internamente o a veces se necesita, cuidado, este es un procedimiento que es algo costoso. Yo quiero convertir una variable, por ejemplo, aquí está un entero igual int i igual a 23. Esto pues se va a guardar en el stack. ¿Por qué? Pues porque es una variable básica, ¿verdad? Y pues estoy dentro de un método, por ejemplo main o algún método, y esto se guarda aquí en el stack. Pero vamos a suponer que yo requiero que esté en el heap, o por alguna situación necesito que sea tipo referencia. Lo que se hace es que se puede el valor de i asignar a un objeto tipo objeto. Esta es una referencia. Recuerden, aquí se hace una conversión implícita. Digamos que aquí se hace un casting del entero a object. Entonces, ya una vez que se hace eso, si se fijan, el valor de object, como es tipo referencia, va a guardarse en el heap, y acá va a estar el entero con el valor de 123. ¿Okay? Y ya este sería object tiene una referencia. Muy bien. Ahora, les digo, esto ya es costoso, pero en ocasiones se tiene que hacer, ¿verdad? Tengo que tener aquí en el heap algún valor. Si yo quisiera, por ejemplo, que no se borre y quiero que haya una referencia y después trabajar con ella, pues podría hacer algo como esto. Y ya el procedimiento inverso sería simplemente de object. Yo puedo hacer casting y ya al tipo que, cuidado, aquí es importante que sí tengo que especificar el tipo que era. O sea, yo tengo que saber que lo que hay guardado ahí, como esta es una referencia genérica, digamos, tengo que saber que este es un entero para que cuando se regrese, pues no haya ningún problema, ¿verdad? De que sea un tipo distinto lo que tengo almacenado acá. ¿Ok? Entonces, ya que hago eso, a este procedimiento se le dice unboxing. Por ejemplo, Profe, sí. Dice mi compañero por el chat que sí, ¿qué tipo de valor acepta el objeto? Ok. Object les decía, puede aceptar cualquier tipo de objeto. ¿Ok? Por ejemplo, yo le puedo asignar ahí un string. Si yo creo mi clase alumno, ahí también puede ir
un alumno o lo que sea. Cualquier tipo tipo de datos se puede asignar a un objeto. Cuando son tipo referencia no hay ningún problema porque digamos que lo que se hace es asignarle otra referencia. Pero el problema es cuando a object le asignas una variable tipo valor. Ahí es donde tiene que suceder ese proceso. ¿Ok? Pero object acepta cualquier tipo de dato. ¿Ok? Cualquiera. Pero les digo, tiene ese detalle que cuando yo lo asigno a object, aquí sí tengo el tipo int, pero digamos que en el momento en el que se está programando, ¿okay? Al momento de que yo estoy programando, si quisiera utilizar algún método, vamos a suponer que object es una referencia a cualquier tipo y aquí hay un tipo empleado, pero a empleado tiene algunos métodos. Yo tengo que hacer un casting algo similar a esto para decirle, ok, es object, la referencia, pero yo te aseguro que el método al que está haciendo referencia es este tipo. Y entonces ya puedo mandar llamar a métodos de ellos. ¿Ok? Lo vimos esto en la clase pasada. ¿Se acuerdan que teníamos una lista de object? Ahí podemos guardar cualquier cosa. Vimos que guardamos una cadena, un double, enteros y todo. Pero cuando ya los voy a ocupar, object no va a tener toda la funcionalidad de todos los tipos. O sea, tampoco es como súper genérico. Lo tengo ya cuando lo voy a utilizar algo específico de alguna de las clases. Lo tengo que decir, ok, a este objeto que es genérico, trátalo como empleado, como alumno, como string. Y ya una vez que digo eso, ya lo puedo utilizar. No me va a marcar error ahí ya de compilación. ¿Ok? Eso lo vamos a ir viendo tal vez. Yo creo que va a quedar más claro con más ejemplos. ¿Alguna otra pregunta? Voy a ver aquí en chat. Ok, muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar. Ahora vamos a ver las estructuras. Okay, ya hemos visto las clases, pero ¿cómo se compara una estructura con una clase? Ahorita vamos a ver un ejemplo de una estructura. Ok, cuando nosotros manejamos estructuras, vamos a empezar por aquí. Las vamos a utilizar para representar valores pequeños que tienen muy poco o nada de comportamiento. Por ejemplo, números, fechas, coordenadas. ¿Sí me explico? O sea, registros de datos que más bien hay que considerarlos como valores. ¿Okay? Por lo tanto, como es un valor, no va a tener muchos métodos. Ahorita vamos a ver una estructura que sí tiene muchos métodos, pero cuando lo utilizamos nosotros normalmente en programas va a ser para cosas, estructuras sencillas. O sea, digamos que objetos, pero tan básicos y que no tienen tanto comportamiento que los voy a representar mejor como valores. Y entonces, en vez de crear una clase, creo una estructura. Ahora también algo importante, entonces es para datos pequeños, que tal vez también como es un valor, lo voy a considerar como algo que no voy a estar modificando tanto. Y también recuerden que no necesariamente, aquí es importante, va a vivir mucho tiempo. O sea, no lo quiero para que viva a lo largo de todo mi programa, sino tal vez es algún valor, tal vez que voy a utilizar dentro de un método o cosas de ese tipo. Es importante que eso, ya lo digo, ok, esto lo voy a modelar como una estructura. Como son tipo valor, cuidado, si yo los paso como parámetro, ¿verdad? O como argumento a un método, se va a hacer una copia. ¿Se acuerdan cuando normalmente los pasamos? Se va a hacer una copia, a menos que lo pase como referencia, pero ahí se haría el boxing. Entonces tienen, digamos que problemas y hay que tener eso en mente. ¿Okay? Son tipo valor. Entonces, cuando yo le asigno a otro, se copia toda la estructura. Por eso les digo que no tiene que ser una estructura muy grande. Digamos, son para valores. Algunos recomiendan, por ejemplo, que sea menor a 16 bytes todo lo que se tiene dentro de la estructura.
¿Ok? Entonces son valores chiquitos, les digo como para coordenadas, se utiliza mucho, fechas. Piensen eso, valores que son un poquito compuestos, pero no pasan de ahí. ¿Ok? Una de las cosas que tienen los constructores es que no se puede declarar un constructor sin parámetros explícitos, o no puedo poner yo el constructor. Y se acuerdan nada más con paréntesis y ya, esos no se pueden utilizar en una estructura. También cuando tenemos un constructor debe de inicializar todos los campos, o sea que son campos tipo instancia, todos esos se tienen que inicializar. No hemos visto herencia, pero cuando veamos herencia vamos a ver que las estructuras no pueden heredar, ¿verdad? Digamos que también se le dice que están sellados, no pueden heredar su definición a otras estructuras, a otras clases. Sin embargo, aquí no lo menciono, pero lo que sí pueden hacer es implementar interfaces. Después vamos a ver también el tema de interfaces, pero digamos que ellos pueden decir, yo sí puedo implementar este código que está allá. Es algo similar a herencia, digamos, pero no es lo mismo. Yo le puedo decir una estructura, ok, tú vas a implementar esta interfaz y ahí hay ciertos métodos y a fuerzas los vas a incluir, digamos, en tu definición. Los vas a implementar esa interfaz. Muy bien. Les repito, esto tiene que ver con lo de acá arribita. Es recomendable que sean inmutables para que sea más rápido el procesamiento. Ok, ahorita vamos a ver un ejemplo de estructuras. Y un ejemplo que vamos a ver también, porque lo necesitamos para el proyecto, es la estructura datetime. ¿Okay? Representa un instante de tiempo. Normalmente es expresado en forma de fecha y hora del día. Aunque este realmente guarda los ticks, ¿verdad? Internamente es una estructura que guarda los ticks, que son nanosegundos, desde la fecha del 1 de enero del año 1 hasta el final del 1999. ¿Okay? Entonces digamos que con esos números se puede representar la fecha. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de esta estructura en particular. Entonces datetime, aunque es una clase, vemos aquí en la documentación, realmente es una estructura. Así, esa es la palabra para definir estructuras. ¿Okay? Y esta estructura implementa a estas interfaces. O sea, podemos verlo así ahorita. Esta tiene los métodos internamente necesarios para compararse con otras fechas, convertirse, darse formato, y se puede serializar para enviarse, digamos, como mensaje hacia otro programa. Entonces implementa ciertas interfaces. ¿Okay? Es tipo valor, si se fijan, aquí está de nuevo, e implementa estas interfaces que les decía. Esto más adelante, cuando veamos interfaces, ya le vamos a entender a la documentación aquí que nos está diciendo. ¿Okay? Porque ahorita todavía no vemos herencia ni vemos interfaces, pero esto lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, déjenme verla ahora. ¿Vamos bien? Muy bien. Ok, bueno, ahora... Bueno, voy a cerrar aquí vamos a regresar aquí y voy a cerrar la presentación. Y lo que voy a hacer es regresar al programa y les voy a comentar de cómo va a ser su próxima tarea. Entonces, haciendo la tarea, vi que hacían falta estos temas. Miren, vamos a trabajar con esta clase, con la clase empleado. ¿Okay? La clase empleado va a tener un identificador, su nombre, apellido, pero pues ocupamos que tenga su fecha de nacimiento, su fecha de inicio, en este caso es la fecha en la que inicia a trabajar pues al empleo. Va a tener un salario base, ¿verdad? Este salario va a ser
podría ser por 40 horas o un salario mensual. E internamente va a tener una lista de las horas que ha trabajado. También podría ser un mes. En una jornada. Bueno, más bien podría ser un mes o podría ser una quincena o algo. ¿Cuáles son las horas que ha trabajado? Entonces tiene una lista de horas trabajadas. Y vamos a implementar unas propiedades donde me va a regresar. Este está ahorita, pues es simplemente como un placeholder, ¿verdad? Pero aquí se debe de calcular el total de horas trabajadas. ¿Cómo se va a hacer? Pues se va a ir y se va a ver, se va a sumar todas las horas que ha trabajado en el mes, o sea, todas las horas de esta lista se van a acumular y ese es el total de horas. ¿Ok? Y también el salario mensual va a depender del total de horas, ¿verdad? De cierto bono. Aquí no hablo todavía del bono. De un bono que se le va a dar, que va a depender de su edad, por ejemplo, y de cuánto tiene de antigüedad en el trabajo. ¿Ok? Pero entonces este salario, aunque aquí parece como si fuera una propiedad, realmente se va a calcular de cierta forma. Fíjense cómo estos dos no tienen un set. Es decir, yo esto lo calculo nada más, pero no lo puedo modificar. Es como read only. Aquí está el constructor. Y aquí está también la edad, ¿verdad? Bueno, aquí le puse short para que nos dijera pues cuánto es su edad. Y aquí está un método que vamos a dejar pendiente. Le vamos a poner calcular edad. Aunque ahorita vamos a ver cómo se calcula la edad. Nada más ustedes van a tener que implementarlo aquí en este método. Y aquí está un método que se llama bono mensual. Más adelante voy a definir cómo se calcula el bono. Pero el chiste es que aquí ustedes van a utilizar otras clases que me sirvan a mí para calcular el bono. Ahora, digamos que va a haber un método que agregue horas trabajadas, como ya lo hemos hecho. Ahorita vamos a ver cómo está la estructura de horas trabajadas. Ahorita estoy pensando en cambiar esta estructura, pero lo vemos en un momento. Vamos a tener entonces agrega horas, ¿ok? Y aquí pues recibo cuáles son las horas que voy a agregar a la lista. ¿Okay? Aquí se vendría y se agregarían horas a esta lista de horas mes. Borra hora porque probablemente me equivoqué y pues voy a borrar una de estas entradas. O ya de plano va a ser otro mes. Aquí esto pues no es muy realista, ¿eh? Digamos que esto es nada más un ejercicio. Pero podríamos, si ya voy a cambiar de mes, pues voy a borrar las horas trabajadas en este mes. Ok, las horas trabajadas deberían de ser más completas y debería yo de poder tener un histórico. Y les repito, realmente esto se hace almacenando los datos en una base de datos. Ahorita lo estamos haciendo todo en memoria, nada más como forma de ejercicio. Ok, todos estos pues se generaron automáticamente, son simplemente las propiedades, ¿verdad? Que se extraen de mis campos privados de estos. Ok, excepto la lista. En la lista sí la quiero mantener privada. Okay, la lista es de hora mes. Por lo tanto, las únicas propiedades que tengo son identificador, nombre, apellido, fecha de nacimiento, fecha de inicio y el salario base. ¿Alguna pregunta de esta clase? No. Ok. Ahora vamos a ver. Miren, esta es un struct. Y en este caso tiene horas trabajadas. Aquí es un entero horas. Y aquí tengo el daytime fecha. Ok. Y lo que hago es simplemente aquí tengo la fecha y la hora. Ahora yo lo que estaba viendo es que mejor aquí podría tener un rango. ¿Ok? Porque recuerden que daytime es fecha y hora. Entonces yo creo que es más exacto si pongo aquí, tú trabajaste
digamos, ustedes ya ven que está el checador, ¿no? Ustedes llegan y pum, checan. Eso se pondría aquí, inicio y fin. O sea, un daytime y otro daytime acá. De tal manera que la diferencia entre estos dos en horas, pues es lo que se va a acumular y lo que yo voy a poder obtener. ¿Ok? Ahora, si se fijan, tendría yo aquí 2 y podría tener un get que me diga horas trabajadas. Entonces esta estructura sí podría tener un método por ahí. Vean cómo tienen también sus propiedades ahorita. Entonces ahorita está muy básico. Ahorita yo le pongo, pues trabajaste 5 horas en esta fecha. En la otra fecha trabajaste 3. Y así. Pero, le repito, esto yo creo que lo voy a cambiar a que sea más bien hora inicio, digámoslo así, hora fecha inicio, hora fecha fin. Y la resta pues va a ser el número de horas trabajadas. ¿Ok? Si queda clara esta estructura, vean cómo entonces son datos básicamente. Y luego como son fechas, estas a su vez son estructuras. Entonces todo esto de aquí son puros valores. Y es tipo valor. ¿Pregunta? ¿No? Ok. Ahora, cuando yo las pongo en una lista y todo, aquí se hace internamente, se va a hacer el proceso que les decía, porque esto en la lista, recuerden dónde se guarda. Se guarda en el heap y la lista contiene puras referencias. ¿Okay? Entonces, internamente, aquí aunque tengo horas, se va a hacer este proceso que vimos. Internamente, nosotros no nos preocupamos por eso. Ahora, para tener esto de esta clase y para poder, en este caso vamos a ejercitar lo que son los métodos y el tipo de pase de parámetros. Aquí tengo un método que calcula el bono, el cual toma un empleado. ¿Okay? Entonces aquí recuerden que vamos a practicar aquí el enviar el dis. Cuando el empleado quiera calcular su salario mensual, va a tener que mandar llamar al método calcula bono. Y pues ¿cómo lo va a hacer? Enviándole una referencia al empleado mismo utilizando dis. Entonces esto lo vamos a probar aquí. Y esta es otra opción. Con calcula bono podemos enviar el salario como parámetro. Y en este segundo parámetro, va a ser un parámetro, si se fijan, está como out. Aquí se va a regresar el bono. Entonces aquí forzosamente se tiene que asignar bono. Por eso ahorita le puse 0. Para que no me marque error de compilación. Y ya con eso no ocupo regresar ningún valor. Es void. Y ahí regresaría ya el bono. ¿Está claro? Digamos que esto sería su tarea. Terminar de implementar este programa. Lo vamos a ver más adelante. Nada más ahorita quería que vieran pues el uso del struct, que es lo que sucede internamente, para que no tengan problemas, ¿verdad? Recuerden, cuando es estático, esto lo voy a mandar llamar bono.calcula bono. O bono. Yo les voy a decir cómo se va a calcular el bono. ¿Ok? Tal vez aquí va a cambiar porque el bono no nada más va a ser dependiente del salario, también va a depender de la antigüedad y de otras cosas. Pero bueno, ya se me hace un programa un poco más elaborado, más realista. Y pero obviamente todavía no es completamente algo real. Pero ya tiene más elementos, pues ya se ve más el estilo de programación orientado a objetos. Ya tenemos varias clases, como decía, y van a trabajar entre sí estas clases para solucionar el problema que vamos a ver. Ok, entonces no hay preguntas sobre estas 3 clases. ¿No? Aquí ya estoy haciendo las pruebas y todo para mandarles llamar aquí su programa. Aquí estaba haciendo yo unas pruebas, ¿verdad? Pues claro, yo pruebo primero el código y lo hago para hacer las pruebas y ya después, digamos, voy a liberar el
el repositorio, pero eliminando todo el código para que ustedes lo hagan. Entonces, algo interesante, nada más para que lo vean, porque probablemente no han visto esta clase. ¿Si han utilizado ustedes anteriormente en el semestre pasado el tipo de datos datetime? No. ¿No? Ah, ok. Bueno, miren, datetime es un tipo, realmente tiene muchísima funcionalidad, ¿verdad? Hay una, en la documentación, pues es bastante extensa. Yo voy a ver ahorita lo básico del tipo de dato fecha, pero nada más para darnos una idea. Aquí lo puse la versión que hay en español de esta estructura. Primero un comentario que se me hace así bien importante. El manejo de fechas es todo un tema y es algo complicado, sobre todo si lo vemos de manera internacional, porque en ocasiones ahí ya ven diferentes calendarios. Por ejemplo, está el japonés, que aquí nos dicen que incluso está como en un cambio de calendario. También está el calendario chino. También en cuanto a la hora, hay diferentes usos horarios. Ahorita daytime se considera siempre como la hora local, aunque nosotros le podemos agregar como un parámetro para decirle también el desfasamiento que hay o digamos para decirle dónde estamos dentro de la hora universal. ¿Okay? Si estamos, por ejemplo, nosotros aquí en Tijuana estamos en UTC -9. Depende, porque acuérdense que también hay horario de verano. Por ejemplo, ahorita está bien raro porque nosotros estamos a un horario diferente con México, porque ellos todavía no han hecho el cambio de horario. Entonces, todo esto de fechas, horas, es un tema que hay que considerar bastante. ¿Okay? Entonces, aquí vienen muchos ejemplos. También otro punto. A veces cuando queremos imprimir la fecha y la hora, eso también va a depender de la cultura o incluso también del lenguaje con el que tenemos instalado Windows o dependiendo del sistema operativo que estemos utilizando. Por lo tanto, hay mucho trabajo acerca de datetime como objetos de cadena. También cómo inicializar a un objeto datetime. Porque aquí también hay algo importante. A veces lo que nosotros ocupamos es trabajar con fechas, pero el tipo de dato que tenemos es fecha y hora. Entonces podemos decir, bueno, siempre lo voy a manejar la fecha con, pues, en la hora 0, minuto 0, segundo 0, milisegundo 0, y de esa manera yo voy a tratar de hacer mis cálculos y todo, y me va a dar bien mis cálculos, digamos, que haga yo entre fechas. También hay que recordar que la fecha es más bien una representación en nanosegundos y a veces hay segundos bisiestos, digamos, o cosas raras que también se consideran ya por este tipo de objeto. ¿Okay? Lo interesante aquí ahorita es simplemente cómo construimos, o sea, el constructor de mi estructura, esta de datetime. Podemos utilizarlo el más sencillo, digamos. Tiene varias sobrecargas este constructor. Incluso está el constructor sin parámetros. Pero lo normal es poner así la hora, perdón, el año, mes, día. Y estos serían hora, minuto, no, segundos. Bueno, en este caso creo que está minutos y segundos. Pero vamos a ver que está incluso hasta milisegundos. También tenemos estos métodos, ¿verdad? Bueno, son más bien propiedades. O sea, son métodos, pero pues están presentadas como propiedades, que en este caso sería la fecha de nuestra computadora, aquí now, o la fecha en Greenwich, digamos, la UTC now también, o en el caso de fecha, la fecha de hoy, ¿okay? La fecha de este día. ¿Okay? Y también vamos a ver que hay operaciones. Aquí están los operadores. Voy a venirme para acá. Entonces puedo hacer yo comparaciones si es menor que, o puedo hacer restas, por ejemplo.
Ok. Está el operador. Este es el tema que sigue, ¿eh? Cómo sobrecargar operadores se le llama. Okay, entonces vamos a ver cómo sobrecargar un operador de tal manera que yo lo puedo utilizar ya sea como un método, pero también utilizarlo como si fuera una simple resta, aunque cuando hago la resta se utiliza un método de este tipo, ¿okay? De sobrecargado de operadores. Muy bien, cuando hacemos una operación de este tipo, el resultado es tipo time span, que sería más bien un espacio en el tiempo. ¿Okay? Sería un tiempo. ¿Cuánto es? Tantas horas, días. Y este time span está en días o se puede ver en horas, minutos. Cuidado, no está en años. ¿Okay? Sobre todo porque tanto meses como años varía mucho. ¿Okay? Porque acuérdense, hay años bisiestos. Entonces el hacer todos los cálculos esos a veces es problemático. Muy bien, entonces aquí les recomiendo que revisen esta parte de la documentación, sobre todo, por ejemplo, para inicializar o convertir cadenas en cierto formato a la hora, cosas así ya más realistas que después van a utilizar. Muy bien, ahorita para este ejercicio lo que vamos a utilizar lo puse aquí en este pequeño bloquecito de código. Bueno, miren. Aquí, por ejemplo, yo estoy poniendo una fecha muy importante, ¿verdad? Que sería el 12 de octubre de 1916. Lo puse como fecha de inicio y después quiero ver a ver cuántos años han pasado de esta fecha. Y en este caso puedo decir yo, ok, voy a poner la fecha de hoy. Y nosotros podemos ver, primero voy a utilizar esta resta. Podría decir yo, ok, el tiempo que ha pasado, pues está bien fácil, es la resta de la fecha de hoy con la fecha de inicio. ¿Okay? Y entonces yo voy a imprimir esa cantidad, cuánto tiempo ha pasado. Y si yo lo imprimo, le voy a poner control F5, me dice que han pasado 38.143 días, digamos, desde esa fecha. ¿Okay? Los días es la medida más importante, pero lo puedo poner así, console write line, también edad.días. Voy a volver a correr, ¿verdad? Ya me dice los días exactamente. Ok, aquí me dice hora, minuto, segundo, pero como yo aquí no expresé, si se fijan, solamente expresé la fecha, pues no me dice exactamente la hora, minutos, segundos, etc. Ok, ahora, si aquí hay algo importante, uno podría pensar, bueno, pues si quiero ver cuántos años han pasado, simplemente le pongo edad.año, pero no se tiene, ¿verdad? No, si le pongo Y, no se tiene ese dato. ¿Okay? Cuando hablamos de un time span, nada más tenemos días, ¿verdad? Horas, minutos y milisegundos. Cuidado, aquí, ¿qué es lo que quiero que vean? Podemos tener, por ejemplo, total de horas. Para poder calcular las horas que va a trabajar un empleado, en este caso las horas trabajadas, aquí imagínense que va a decir hora inicio, hora fin, y la resta, si yo la asigno a un time span, el resultado de las horas trabajadas estaría aquí en edad.horas. ¿Está claro? Esto es para que vean cómo se hace. Ahora, con la edad es diferente. ¿Cómo le haríamos para calcular la edad? Aquí le voy a poner para imprimirla. Con edad no está tan fácil como parecería. Alguien podría decir, bueno, pues está bien fácil la edad. Algo que sí tengo en una fecha, eso también lo voy a quitar, el time span. Algo de una fecha es que sí tiene año.
Entonces una manera pues bien básica es decir, no, pues simplemente resto los años. Ok, voy a imprimir aquí la edad. Ahora aquí hay un error. Porque como aquí dice 105, pero lo que sucede es que todavía no es octubre. Entonces le tenemos que restar un año. Entonces podría alguien decir, bueno, pues simplemente si la fecha de ahorita del 16 de octubre, no, perdón, del 12 de octubre todavía no pasa, entonces pues le restamos uno a la edad. ¿Ok? Pero hay algo importante, por eso se debe de hacer de esta manera esa resta. ¿Qué pasaría si lo hacemos nada más con la fecha de este año? Hay un problema si la persona nació en un año bisiesto, ¿ok? Porque ahí no es tan fácil determinar la fecha. Entonces esta partecita de aquí, este código, es para evitar ese problema. Lo que se hace es que nos regresamos la fecha de hoy, pero nos regresamos el número de años que haya pasado, digamos, para regresarnos al año de la fecha de inicio. Y ya que hacemos eso, pues ahora sí comparamos. Si la fecha todavía no se cumple, entonces réstale la edad. ¿Ok? Entonces aquí le tenemos que restar la diferencia en años para que nos regresen el tiempo. Y ya, si ese año era bisiesto o no, o sea, para ese caso particular, pues lo comparamos en aquel año. Y ya con eso, si todavía no sucede la fecha, le restamos un año. Entonces ya esta sería la manera correcta. Les digo, si consideramos nada más el uso calendario como lo vemos aquí en México. Obviamente esto no serviría pues en Japón, en China y en muchas otras culturas donde, por ejemplo, incluso en Rusia, donde hubo un periodo de meses que se está eliminando. O sea, hay muchas situaciones que se deberían de considerar para que esto fuera, digamos, universal. Pero aquí en este caso, para México, esto funcionaría muy bien. Es como calculamos nosotros la edad de una persona. Ok, entonces aquí voy a correrlo de nuevo. Y aquí ya nos dice, ok, han pasado 104 años de ese evento. Ok, no sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿De cómo calcular la edad? ¿No? Bueno, entonces con eso terminamos. Sí nos pasamos un poquito de tiempo, pero espero que ya con esto quede claro y esperen entonces su tarea. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Por qué primero dice menos edad y después, bueno, edad menos menos? Me imagino que es para quitarle el año, pero ¿por qué lo pone ahí como agregar años? Ok. Y después Porque como nos queremos regresar al año de la fecha de inicio, entonces, y este método es agregar años, pues le agrego años negativos para que se regrese en el tiempo. O sea, no hay un método inverso, ¿verdad? De suma, o como hay solo suma, pues le pongo un número negativo para que la edad se regrese en el tiempo. Ok, perfecto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? O sea, esta es la fecha de hoy, pero en el año de la fecha de inicio. ¿Ok? Porque no es lo mismo, no lo podría comparar en este año, porque ¿qué tal si el año aquel fue bisiesto y entonces no se puede considerar? Es que siempre está bien difícil ese caso. ¿Qué pasa con estas personas que nacieron el 29 de febrero, por ejemplo? Entonces, para ese caso en particular aquí lo que se hace. ¿Ok? ¿Una pregunta? ¿Otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces con eso terminamos. Hasta luego. Buen día. Bye. Bye.